De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio. Buenas noches, bienvenidos a De Regreso, el espacio radial del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Hoy se encuentra con nosotros Clara Inés Restrepo Mesa, economista agrícola y magíster en estudios urbanos regionales de nuestra universidad. Bienvenida, Clara Inés. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pero también me habló de una manera rápida, por así llamarlo, sobre el tema de lo que trató el libro, que es la pobreza urbana en Medellín. Hablemos un poco más de ello. Usted nos habló del Sisbén y el Sisbén como medio de medir pobreza, ¿o qué específicamente? Sí, es que en Latinoamérica se pusieron de moda estos sistemas de medición con la teoría, pues, o la tesis de la focalización. Esto proviene de los cambios de la década de los 80 y los 90, donde muchos derechos que se tenía antes, que se decía que eran universales, ¿cierto? Que todos los ciudadanos tienen derecho a la salud, todos los ciudadanos tienen derecho a la educación. En vista de la pobreza, de todos estos países o de sus economías, entonces viene y se impone una moda que es la focalización, que dice, no podemos atender a todo el mundo porque hay gente que puede pagar, entonces focalicemos, entonces identifiquemos a los pobres, dónde están, quiénes son, cómo se llaman, con nombre y apellido, ¿cierto? Entonces empiezan a crear estos sistemas de medición de pobreza, eso surge en Chile y se va imponiendo en toda América, en donde van a tu casa, te encuestan, ¿cierto? Entonces empiezan a encuestar obviamente a los estratos más pobres, estrato 1, estrato 2, estrato 3, el 4 y 5 y 6 no los encuestan porque se supone que no hay pobreza en esos estratos, y entonces identifican cuántas personas son, cuántas personas viven, cómo es en la casa, cómo es el techo, todo esto, y a partir de ahí generan unos indicadores de pobreza y te dan un puntaje. Y según esos puntajes, pues te dan unos derechos, ¿cierto? Que tienes derecho entonces a la salud, pero entonces si eres demasiado pobre te cubre todo, pero si no, entonces tienes que pagar una parte, y se genera pues todo este modelo de salud que hoy tiene Colombia, que es bastante problemático. Entonces en ese momento nosotros habíamos identificado esa problemática de la salud, y yo lo que hice fue tratar como de encontrar y de entender esas formas de medición de pobreza, si en realidad eran buenas o qué problemas generaban y para dónde iba eso, ¿no es cierto? Ese fue el trabajo, pues, porque además estaba también indicadores de medición de pobreza del Banco Mundial, y que la línea de pobreza y que la pobreza extrema, todo eso sigue más o menos igual. ¿Y qué encuentra como resultado? O sea, ¿realmente es efectivo? Aunque ya en las líneas, entre líneas, lo que usted me dice no es efectivo, como ese modelo, por así llamarlo. Pues digamos que es un modelo muy discutible, que puede tener algunas ventajas, ¿cierto? Porque lo que decía es, el Sisbén es un instrumento de medición de pobreza. A partir de ahí se aplica en algunos programas. Por ejemplo, se aplica en salud, se aplica para los ancianos más pobres, se aplica para los niños, se van generando una serie de programas sociales que efectivamente uno diría no pueden ser para todo el mundo igual, porque hay gente que en realidad no debería recibir subsidios. Pero también se generan muchas exclusiones, que era lo que desde ese momento se veía y por lo que hicimos el estudio, ¿cierto? Porque, por ejemplo, hay personas en el estrato 4 que se quedaron sin empleo, que son muchas, o que están muy adultas, no tienen seguridad social y no tienen derecho a la salud, y eso se encuentra mucho. Entonces ahí uno ve que el Sisbén, le han hecho algunas correcciones, pero no del todo, en el sentido de que muchas veces la gente está al borde de la muerte en una clínica, no la atienden porque no tiene Sisbén y no tiene plan contributivo y no tiene dinero con qué pagar. Entonces ahí vienen todos estos problemas que se han visto en el país, los paseos de la muerte, ¿cierto? Porque si usted no tiene el Sisbén, entonces lo empiezan a pasear por todas partes, usted no tiene derechos. Por ejemplo, otro caso que se veía mucho, el de los jóvenes. Los jóvenes, cuando llegan a los 25 años, si no trabajan y no estudian, no tienen derecho a la salud. Y es un problema gravísimo que tenemos, porque uno los puede tener afiliados como padre de familia. Si uno está en el régimen contributivo, mientras ellos estén estudiando, aunque tengan más de 21 años. Pero si no están estudiando y salen a buscar trabajo y no encuentran trabajo, no tienen derecho a la salud, y eso no se ha superado tampoco. O sea, nosotros, el libro hace un estudio con base en entrevistas, es un estudio participativo con talleres en las zonas más pobres. Estuvimos pues en Niquitao, en el Popular, en todos los rincones de la ciudad,
donde están los más pobres, a ver si realmente a ellos les estaba llegando, y también había muchas críticas, ¿cierto? De modo que son sistemas muy imperfectos. Yo siempre he creído que la salud y la educación tienen que ser un derecho universal y no pueden ser un negocio. Lo que ha pasado en el país, yo no digo que todos los programas, puede haber programas que sí, pero cualquier persona tiene que tener derecho a la salud, ¿cierto? Y supongamos, listo, hay un sector que puede pagar y paga efectivamente en el régimen contributivo, pero hay un universo muy grande que se queda en la mitad, que es lo que hoy se denomina desde esa época los vinculados, que son los más desvinculados de todos. Los vinculados son los que no tienen nada. Es una cosa muy absurda del sistema. Y pues en esa época el sistema ya tenía problemas, pues ya vimos lo que nosotros casi que preveíamos lo que iba a pasar y lo que está pasando. Es un sistema que está hecho para favorecer al sector privado, convertir la salud en un negocio, y eso pues es algo que estos sistemas de medición y de focalización no deben hacer con los derechos universales, ¿cierto? Y que finalmente resultó siendo muchísimo más costoso para el país. Es decir, el incremento en el gasto público en salud en Colombia ha sido impresionantemente grande, y lo que ya hemos visto es que esa plata no llega directamente al usuario, sino que la mitad se queda en esa cadena de intermediación absurda que tenemos acá. Clara Inés, a través de ese ejercicio que usted hace con las poblaciones, llamémoslas así, marginadas, ¿encuentra alguna propuesta o soluciones al actual sistema o modelo? Bueno, al sistema de salud no, porque el sistema es muy complejo, tan complejo que ni 5 ministros, ni todo el país, ni el Senado ya le han podido encontrar una solución. Yo pues creo que la solución puede ser sencilla, y por supuesto que queda insinuada en el trabajo, que es volver a la universalidad en el derecho y eliminar la intermediación, y apoyar no la demanda, porque esto, digamos, lo que tenemos es el subsidio a la demanda, sino a la oferta. Es decir, apoyemos a los hospitales, ¿cierto? Que siempre han dicho es que el sector público se roba la plata, el privado no se la roba. Ese era el presupuesto o el punto de partida, y eso resultó completamente falso. Es decir, la crisis de la salud hoy ya la vemos, tiene que ver también con la corrupción en el sector privado. Entonces, cuando se apoyan los hospitales, cuando se apoya la red pública, aunque hubiera, digamos, algo de corrupción, habría un acceso inmediato, habría un acceso directo, no toda esta cadena, y la plata no se estaría quedando en oficinas, edificios, empleados, papelerías, computadores inmensos, que es lo que tiene la EPS. Las EPS son una cosa impresionantemente grande. ¿Cuánto dinero de la salud se está quedando allá? ¿Cierto? Ahora, a mí realmente en ese momento me interesaba no solo el tema de la salud, sino los sistemas de medición de pobreza, porque digamos que la tesis estaba más orientada a eso, cómo se mide la pobreza. Entonces el CISBEN en ese caso era como la herramienta, digamos, que se está usando en Colombia, al lado de otras, al lado pues de los indicadores del Banco Mundial, la línea de pobreza, etcétera. Entonces tratábamos de comparar varios sistemas de indicadores de pobreza. ¿Qué es la pobreza? Usted lo ha tocado como en su libro. ¿Qué es la pobreza entonces? Bueno, esa era una de las cosas interesantes en el trabajo, y es que a veces hay ricos que son más pobres que los pobres, ¿cierto? Porque es que la pobreza no es solo material, la pobreza espiritual pues es más grave. Y yo lo encontraba en muchas de estas comunidades, la forma como la gente asume la vida, ¿cierto? Como son capaces de ser alegres, de vivir felices también. Ellos no necesitan la cantidad de aparatos y de cosas que de pronto necesitamos o nos hemos acostumbrado en otros sectores. Entonces, la pobreza realmente es algo muy relativo, ¿no es cierto? Pero con base en los indicadores, entonces se miden ciertas cosas, ¿cierto? Que la gente tenga alimentación, que la gente tenga una vivienda digna, tenga un espacio público, tenga servicios sanitarios, tenga agua potable. Digamos que esos factores, pues obviamente también son importantes, son básicamente también factores materiales, en los cuales en los sistemas de medición también hay muchos defectos, porque muchas veces la gente puede tener una casa muy buena, como te decía, pero no tiene un huevo en la nevera. Entonces, los sistemas son bastante imperfectos, yo creo, y por eso a veces hay temas en los que es preferible la universalidad. ¿En estos modelos realmente se está mitigando la pobreza, o se está buscando mitigar o eliminar la pobreza? No, indudablemente solamente es mitigar la pobreza. La erradicación de la pobreza, que era un discurso de alguna época, ya ni siquiera hablan de eso, ¿cierto? Hay como una cierta resignación de la sociedad frente a la pobreza, es decir, hagámosla menos grave, ¿cierto? Hagámosla menos, porque realmente la erradicación implica cambios muy drásticos, cambios, por ejemplo, en los sistemas de impuestos, en la distribución, habría que hacer unas reformas tributarias muy fuertes, y eso en países como Colombia es imposible. El tema de la tierra, por ejemplo, que hoy es un tema bien crítico, que ya pues se puso en evidencia.
de manera muy fuerte desde la época que nosotros estudiábamos, pues lo era. El problema agrario en Colombia nunca fue resuelto. Y ahí está gran parte del origen de nuestra problemática, que hoy pues ya es muchísimo más grave por no haber hecho nada pues a tiempo, ¿cierto? Clarines, le hago una pregunta. Este estudio, este compartir con personas, pues con un vasto de personas que no tienen a veces acceso a muchos de los servicios, ¿qué le deja a usted como su experiencia personal? Pues ese tipo de trabajos son muy valiosos para uno como estudiante o como profesional, y por supuesto también me sirvió mucho para la vida pública posterior. Cuando yo llego a la Secretaría de Desarrollo, a Medio Ambiente, pues yo tengo una visión muy distinta de la que podría tener si no hubiera hecho, por ejemplo, ese trabajo, porque uno pues tiene una sensibilidad mayor, una capacidad de diálogo con la gente, una capacidad de entender muchas cosas que muchas veces los profesionales no la tienen, ¿cierto? El profesional normal, yo creo que en general no se unta mucho de esos problemas. Entonces, yo sí creo que pues es muy valioso el trabajo de campo y el trabajo con la comunidad para uno entender la problemática de esta sociedad tan crítica, ¿cierto? Actualmente está al frente del Jardín Botánico. ¿Qué haces allá? Bueno, en el Jardín Botánico pues tengo una variedad de actividades muy grande, porque el jardín pues es una entidad ambiental que tiene labores de investigación, de conservación y de educación, pero además tiene que sostenerse a sí mismo. Es decir, es una empresa que busca ser autosostenible. Entonces tenemos también negocios, tenemos que vender servicios, vendemos servicios relacionados con lo ambiental, o sea, servicios de silvicultura, jardinería, restauración de bosques, vendemos reforestación, vendemos servicios de educación también, pero también tenemos restaurantes, tienda, otras actividades al interior, todo buscando pues la sostenibilidad, sin perder en ningún momento, digamos, la ruta, la misión, lo que tenemos que hacer y el conocimiento pues que hay que generar, pero al mismo tiempo manejando una empresa que tiene que generar ingresos y tiene que ser autosostenible. De modo que mi trabajo es bastante variadito y muy entretenido. ¿Qué significa el Jardín Botánico para la ciudad de Medellín? Pues hombre, yo creo que es una de las instituciones más queridas por buena parte de los ciudadanos y por los extranjeros, por los visitantes. Yo lo percibo todos los días. No hay día que yo no reciba algún comentario, y la gente que va al jardín o la gente que va al restaurante, la gente es muy feliz en el jardín, la gente siente que es un pulmón de la ciudad, que es como una especie de oasis, como la paz en medio del caos de la ciudad. La gente quiere muchísimo el Jardín Botánico. Además, el jardín es muy viejo, el jardín pues tiene más de 40 años, antes fue el Bosque de la Independencia desde hace 100 años, de modo que es un lugar que además con la renovación que se hizo en el 2005-2006, pues es un lugar muy hermoso, muy agradable. Entonces la gente siente pues mucho gusto, y para mí pues obviamente es un orgullo estar al frente del Jardín Botánico. ¿Le trae recuerdo el Jardín Botánico de la Universidad Nacional? Claro, además porque la universidad pues es casi un jardín, es un jardín botánico, la universidad, y tiene mucho parecido con nuestro espacio, pero además porque yo también iba al jardín botánico cuando era estudiante de la universidad, me gustaba mucho, porque siempre me ha gustado el verde, entre otras cosas. Por eso yo escogí la economía agrícola. Yo he sido muy de campo, aunque en la vida, digamos, pues me llevó por otros caminos, pero yo siempre me soñé trabajando en el campo, con los temas agrícolas, con los temas de campesinos, con los temas ambientales, y al final pues digamos la vida me llevó al Jardín Botánico, pues lo cual ha sido como una bendición. Una bendición. ¿Qué más recuerda de la Universidad Nacional? Bueno, de la universidad recuerdo que lo más agradable, había varias cosas, pues obviamente el campus universitario nuestro es muy bello, y siempre pues cuando nos sentábamos en los prados a descansar, a charlar, a estudiar, era muy agradable. Pero yo sí recuerdo, lo que más recuerdo eran las salidas de campo, era lo mejor. O sea, como nuestra carrera pues tenía esto, entonces viajábamos con un profesor muy querido, el profesor Iván Escobar, que yo creo que todavía está acá. Salíamos a visitar distintos tipos de productos, entonces estuvimos en el Valle del Cauca, a Santa Fe de Antioquia, y fuimos varias veces, distintas regiones del oriente antioqueño, hacia la costa. Entonces, pues fuera que era donde uno más aprendía, porque realmente uno cuando ve las cosas que más aprende, pues pasábamos muy bien, éramos muy felices. Eso, pues yo creo que es de los recuerdos más gratos de la universidad, ¿no? Para Clarines, ¿qué significa ser egresada de la Universidad Nacional? Mucho orgullo, porque además yo vengo de una familia, mi papá fue ingeniero civil y de minas de la época pues antigua de la universidad. Él era muy orgulloso de su universidad. Mi hermano es de la universidad, yo soy de la universidad, mis dos hijos son de la universidad. Familia UN. Total familia de la UN, sí, total. ¿Qué otra cosa le apasiona a Clarines?
Bueno, pues a mí me gusta mucho la lectura, ¿cierto? Yo tuve incluso en algún momento dudas. La única duda que tuve entre economía agrícola y otra cosa, en algún momento pensé estudiar comunicación, porque me gusta leer, me gusta escribir, pero finalmente me ganó pues la economía, porque me gustaba mucho entender como la problemática del país, todos estos temas pues sociales, entonces, pero me gusta mucho la literatura y es, digamos, a lo que yo me dedicaré o me dedicaría cuando esté sin trabajo. ¿Algún tema o libro que nos recomiendes? Pues de los últimos que he leído, cierto, que recuerdo mucho el libro El Imperio eres tú, de Javier Moro, sobre la historia de Brasil, que es una historia que en realidad nosotros no conocemos. Nosotros estudiamos historia un poco más latinoamericana, más o menos, pues, pero de Brasil yo creo que la mayoría de la gente no sabe nada. Entonces ahí está como todo el nacimiento de Brasil, cómo se creó el imperio, y es una historia muy bien contada, una historia apasionante, muy linda, muy entretenida. Ese es un libro muy recomendable para cualquier persona. Bueno, con esta recomendación llegamos una vez más al final de Regreso, el espacio radial del programa Egresados. Hoy estuvimos con Clarinés Restrepo Mesa. Clarinés, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy rica la invitación. A mí siempre me encanta venir a la universidad, por cualquier razón. Recuerde, esta es su casa, siempre puede Esta es mi casa. venir. Así me siento. Gracias. Estuvimos con ustedes, Jorge Benjumea en la parte técnica y quien les habla, Norberto Terraza Márquez, coordinador del programa. Hasta una próxima ocasión. De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio.